para todas y todas, también pues como para, esperando que lleguen otros compañeros, estamos en este momento conectados 5, la idea es adelantar el encuentro, teniendo en cuenta que hay una contingencia climática y creo que con problemas de energía y conectividad el día de hoy, como lo decía como Daniel. Entonces les propongo para esta primera parte, el encuentro de hoy va a tener, digamos, como tres partes. La primera, hablar a propósito de la película propuesta para la sesión de hoy, que es Pompoco. Espero que la hayamos podido ver, la película de anime de Estudios Ghibli. La segunda parte versará alrededor de la exposición para el tema de hoy, que es una exposición, digamos, como muy sucinta. Y una tercera, un documental de apoyo, que es como lo que hemos ido tratando de articular a este espacio. Pues vamos a tener un documental relativamente corto que nos va a permitir también fortalecer esos contenidos del día de hoy. Y cerraríamos ya pensando en cómo estamos para la exposición del próximo encuentro. Recordemos que la tercera semana tenemos nuestro primer parcial. Lo que vamos a hacer es una exposición de una idea de responsabilidad social empresarial que podamos implementar o bien en nuestras empresas o bien en algún espacio a propósito de nuestra formación académica, pues académica y profesional. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar interviniendo acerca de Pompoco? ¿La vieron? Buenas noches. Dime, Joan. Profe, yo sí la vi. Cuéntame. Sí, cuéntame, Joan, ¿qué te pareció? Tus Profe, pues a opiniones. mí me pareció muy buena. Pues empezando pues de que pues es animada y todo eso, ¿cierto? Pero pues más que todo me gustó es en la forma en que pues los mapaches se pudieron adaptar como a la humanidad, ¿cierto? Pues algo que ellos querían salvar su hogar y pues prevalecer entre ellos, pero pues lastimosamente no se pudo, pues les tocó casi que convivir con los humanos, estudiar su forma pues de ser, sus hábitos alimenticios, sus trabajos, cómo conviven todos. Entonces a ellos les tocó como adaptarse a esa ideología por medio de la metamorfosis, porque pues ellos los tuvieron que estudiar en una escena donde pues llegó alguien y tiró la basura a un televisor donde no se debía hacer. Entonces ellos por ese televisor pues empezaron a estudiar los hábitos de los humanos. Entonces pues por ese lado me gustó mucho la película, cómo ellos siendo animales lograron entender todas estas ideologías de los humanos y adaptarse con facilidad. Es triste pues que en la realidad de las cosas esté pasando de que pues nosotros los humanos estamos destruyendo pues lo que es la naturaleza pues por construir nuevas ciudades y todo eso pues no lo tenemos en cuenta también como para la conservación. Entonces pues yo lo enfoqué más que todo como por ese lado, dado pues de lo que vi en la película. Muchas gracias, Joan. Me parece que es Joan Manuel, me parece que es como muy acertada tu intervención. Esperemos pues darle palabras a otros compañeros y haría pues tratar como de redondear un poco cuál fue la intención de la película y me parece que los que vayan a intervenir también muy en la idea de lo que está planteando Joan es cómo vemos esto en clave de responsabilidad social empresarial, o sea, qué de un poco podemos sacar, o bueno, de pronto no, eso también es válido, este espacio es como para discutirlo. Juan David, ¿te escuchamos? Profe, buenas noches. Pues muy interesante pues, el tema del contenido de la película. Me pareció muy buena la parte en que ellos, los mapaches, como cambian como de forma para salvar el hogar, sobre todas las circunstancias que pueden tener el día a día. Y pues esto les sirve a ellos como para afrontar o viéndolo como desde mi punto de vista, cómo ellos al cambiar su forma pueden enfrentar las circunstancias que puedan estar pasando en el momento.
Muy bien, muchas gracias, Juan David. Sí, creo que ese tema de la transformación ahí tiene un elemento como muy interesante. Y vamos con ello ahorita. Daniela, por favor. Buenas noches, profe. Pues quería como hablar, pues qué pena, yo acabé de entrar, pero pues veo que están opinando y quería opinar, ¿sí? Sobre lo de la película de Pompoco, ¿sí? Pues yo veía que esto mostraba como la realidad social de crecimiento económico, como eso de Japón en como en los 60 años. Era como eso de esos tipos, como unos mapaches, como yo los veía como tipos japoneses, que ellos como que guerreaban por una causa perdida. O sea, siempre como que, o sea, esa película mostraba el rápido crecimiento de esa zona, como a costa de una auténtica masacre medioambiental, pues por lo que yo veía por ahí, como que destruían las granjas, los bosques, montañas y villas. Y pues que al final que como que el que se trató de meter ahí fue como el ser humano, que es el que siempre termina invadiendo completamente la zona. Y qué más, veía como una rivalidad entre clanes, que a la final decían como firmar una paz, como para dejarse como enfrentar a un enemigo común que era el ser humano. Aunque ellos como declaraban como la guerra, ellos como que estaban decididos a restablecer como un equilibrio entre la naturaleza para no perder su hogar, ¿ya me entiendes? Pues de lo que yo veía de los animales. Sí, muy bien, Daniel. ¿Te gustó la película o no te gustó? Sí, la vimos en familias. La verdad, hoy saqué el espacio, había tenido mucho trabajo y lo aproveché. Pero hoy a las 4 de la tarde les dije, por favor, cuando llegue tengan preparada esa película. Pues yo ya la había hablado desde por la mañana. Y tengan crispeta y vamos a verla, que yo ya llevo la gaseosa. Y la vimos mis padres, mi hijo y yo. Ah, bien, muy bien, muy bien. La idea también es eso, ¿no? Pues poder generar contenidos que podamos ver, pues, como en familia, disfrutar, pero tener la clave, como el acento más bien de la intencionalidad de la película. Muchísimas gracias, Daniela, por tu aporte. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Alejandro, claro, te escucho. Pues, profe, yo lo asocio de pronto más es como al tema de que siempre he asociado esos temas como ¿cómo le llama eso? Como la forma de buscar dinero a costillas de lo que pase, pues, o sea, no les interesa sino llenar sus bolsillos sin tener en cuenta que pueden afectar no solo el ecosistema, sino muchas personas como a lo largo. Porque, por ejemplo, lo asocio con la situación de Japón y por decir, Japón en su momento tuvo muchos problemas de contaminación y ahora que están cayendo como en cuenta ya se han vuelto un poco como más conscientes en cuanto a eso. Entonces, como que asocio mucho a eso, a la película, aunque en su momento solo les interesó el dinero y ya luego cayeron en cuenta de que se estaban perjudicando ellos también. Listo, muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Creo que todos estamos como percibiendo esos elementos como centrales ahí. Entonces creo que estamos como con el objetivo de la propuesta. ¿Alguien más quiere intervenir sobre el tema de la película, su opinión, sus aportes? Discusiones también, dudas. Daniela, por favor. No, pero pues, bueno, no sé si alguien quiere hablar, pero pues que yo pues, me puse a investigar más a fondo. Les decían que, pues, yo quería saber qué era Pompoco, porque la verdad yo no entendí qué es Pompoco. Entonces decía que, según escribe García Villar, que era una referencia a una historia tradicional emparentada con el filme de Isao Takahata, que el cuento de los tanukis de los monjes del templo de Shōjo, que narra los intentos de estas criaturas de ahuyentar distintos monjes
que visitan su templo mediante las transformaciones en seres siniestros. O sea que la palabra vendría de la onomatopeya que marca el sonido de sus golpes para crear música. O sea que los mapaches cantan bajo la luna y golpean sus enormes barrigas o criadillas que suenan al son del patrón rítmico. Eso significa pompoco. Muy bien, muchas gracias ahí por ese tema también. Creo que no lo tengo activado. Muchas gracias por estar ahí como haciendo investigaciones. Y de lo que dice Daniela, les reitero, yo trato de trabajar mucho contenido audiovisual porque entiendo que pues, tenemos situaciones de trabajo que hace difícil trabajar material impreso, o sea, es un poco más agotador. Sé que lo audiovisual puede ser mucho más amigable, pero eso no significa que no sea parte del curso. O sea, lo digo porque pues, yo propongo una película, pero esa película hace parte de la propuesta de lo que vamos a trabajar en clase, y de todas maneras este grupo es pequeño. Entonces, por favor, si por alguna razón no la vieron, algunos de los que estamos aquí tengan eso presente, ¿sí? Porque no es, digamos, como cuando uno propone cine, pareciese a veces que se está proponiendo porque es como opcional o accesorio, ¿no? O sea, digamos que desde el cine hay aprendizajes, de lo audiovisual hay contenidos importantes. Entonces, tener eso como muy presente, o sea, que no les ponga, digamos, lecturas, porque piense en buscar contenidos que sean mucho más fáciles según pues, nuestros tiempos. No significa que no sean importantes, sino que son elementos que podemos trabajar. Entonces, bueno, ahí muy en clave de lo que han dicho Daniel, Alejandro, Joan. Hay un tema que me parece fundamental por lo que les propongo Pompoco, y es como Pompoco de alguna manera trata una mirada desde la naturaleza, porque es digamos como una naturaleza antropologizada. ¿Qué es antropologizada? Pues son mapaches, pero son mapaches que se pueden transformar en humanos. Ustedes ven la película toda la narran desde los mapaches, ¿no? Como desde la mirada de los mapaches de lo que está sucediendo. Y esa mirada de los mapaches acerca de lo que está sucediendo es tal vez como una forma que nos permite a nosotros tener como conciencia tal vez del impacto que tiene todo lo que hacemos. ¿Sí? O sea, el tema de la responsabilidad social empresarial, y lo quiero como transversalizar un poco desde ahí, nos dice que la responsabilidad social es la conciencia del impacto de lo que se hace desde, digamos, como colectivos. ¿Sí? Entonces voy a hacer unos nuevos edificios, o sea, está bien, y eso tiene unas necesidades, el tema de vivienda, eso tiene unos réditos además, o sea, eso tiene una rentabilidad, pero cuando yo miro, por ejemplo, en dónde lo voy a hacer, pues hay que tener en cuenta que nosotros no somos distintos a la naturaleza. O sea, cuando uno dice como que el hombre o el ser humano y la naturaleza como los pone en categorías diferentes, que es algo que se ha ido replanteando, si quieren luego lo podemos profundizar. Narra es que nosotros, en la medida en que somos parte de la naturaleza, también tenemos que saber cómo nosotros como especie impactamos en los demás miembros de la naturaleza. Y esta película un poco me parece muy bella porque es eso, es como los mapaches ven lo que pasa y de alguna manera no entienden, ¿sí? Fíjense el tema del televisor y la basura, que es como una primera escena, es como, bueno, ellos tratan de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo ahí, por qué están invadiendo el bosque, ¿sí? Y hasta se vinculan un poco para entender que es un poco entender a los humanos, ¿no? Se transforman en humanos para entenderlos, pero aún así les parece como ilógico que les estén destruyendo su hogar. Y hacen toda una organización, digamos, para poder contener eso, o sea, para no perder su casa, porque digamos que con poco alguna manera también es un desalojo. Y resisten hasta el final. ¿Qué elemento, digamos, puede ser bello ahí? Que al final no pueden contener la empresa y termina, pues, digamos, como adaptándose, que ahí hay un mensaje de la naturaleza, de todas maneras, siempre trata de adaptarse a las nuevas circunstancias, y eso lo ha hecho desde que existe la Tierra, independientemente de que estemos nosotros, los humanos, como especie o no. Pero sí, en el sentido de lo que les quería proponer, como esta película sí está muy marcada en ser conscientes de la responsabilidad social empresaria, siempre ser consciente del impacto externo que tiene lo que hacemos. Vamos a hacer unos edificios. Bueno,
¿Dónde los vamos a hacer en esta zona? ¿Qué especies hay ahí? ¿Qué naturaleza hay ahí? ¿Cómo vamos a hacer edificios que coexistan, por ejemplo, con la naturaleza y no que la rompan? No sé si ustedes han visto esas nuevas propuestas que se están haciendo desde la arquitectura, de eso que se llama la arquitectura verde. El video que vamos a trabajar hoy para cierre es un video a propósito, de hecho, bueno, para cierre no, para complementar pues más bien esta parte de la charla. Y ese video, y entonces nosotros estamos viendo que hoy hay unas apuestas que ya no están chocando con la naturaleza, como que para poder hacer edificios tengo que matar el río, o para poder hacer vivienda tengo que tumbar el bosque, sino cómo se integra, ¿sí? Y obviamente hay un impacto, porque siempre va a haber impactos, y hay un impacto que de todas maneras es negativo, pero es cómo se amortigua, o sea, cómo se puede generar digamos, como una apuesta. No lo vemos solo en construcción, digamos, vamos a poner un ejemplo, vamos a lanzar una fábrica, ¿sí? Una industria, y eso pues de todas maneras produce contaminantes. ¿Cómo hacemos para amortiguar a lo mínimo eso, para que el impacto en el resto de la naturaleza no sea tan malo? Entonces eso hace parte, digamos, como de la responsabilidad social empresarial, pero como les decía, como hablábamos en el encuentro anterior, eso no es necesariamente más costoso, porque eso puede ser atrayente. O sea, si por ejemplo a mí me dicen, no, es que están haciendo una nueva serie de apartamentos, pero son apartamentos, ecoapartamentos, que pues, tiene varios pues como nombres. Entonces son apartamentos que están jugando con la biodiversidad, son apartamentos que permiten el cauce del río, son apartamentos que permiten el bosque, son apartamentos que están diseñados para jugar con la naturaleza y no contra ella. Eso, por ejemplo, eso vende, o sea, eso puede darle una adenda, un plus a la construcción misma, ¿sí? Entonces no es solo ya ahora, lo que les decía, con lo que hablábamos, y además pues, en nuestra carrera, o sea, lo digo en nuestro, porque me incluyo con el acompañamiento que estoy haciendo, administración de empresas también hay que mirar eso. Bueno, o sea, si hay una exigencia hoy con el tema del impacto ambiental que tiene digamos, la mano del ser humano digamos, en otros seres humanos, porque pues también el conflicto es de ser humano, resto de la naturaleza. Es como eso también se puede volver un plus, ¿sí? Entonces, vamos a hacer entonces apartamentos que no tengan que imponerse, no tengan que romper con el espacio biodiverso que hay ahí, o sea, con la biodiversidad, con la fauna, sino que se adapten. Y eso lo voy a hacer para darle un plus, para que sea un gancho, ¿sí? Para hacerle un gancho de venta. Y estoy seguro que mucha gente paga más, sabiendo que eso que se está haciendo ahí es menos lesivo con la naturaleza que si se hiciera ese mismo edificio rompiendo, digamos, sin tener en cuenta ese contexto. Entonces, esos son los elementos que se están planteando hoy con el tema de la responsabilidad social empresarial. Bueno, ¿cómo construimos? ¿Cómo seguimos haciendo empresa? ¿Cómo seguimos generando pues, capital? Pero pensando en esta nueva realidad, una nueva realidad, vuelvo el tema, de nuevos consumidores, donde hay unos consumidores que todos nosotros, no sé, podría preguntarle a ustedes antes de iniciar con las diapositivas, porque están ya muy adredes de lo que estamos trabajando, es ¿quién no mira ahora el tema de lo responsable, de lo ambiental responsable, de la responsabilidad ambiental de un producto? Uno ya ahora mira cuántas veces se usa el tarro del champú, uno mira el tema, por ejemplo, no sé, hasta carga las bolsas resistentes para tratar de comprar menos bolsas de plástico, uno mira el tema del impacto de las basuras. O sea, hoy se está generando vamos, como una sociedad que tiene una preocupación latente por lo que pasa, porque además es algo evidente y casi que innegable. Y eso hay que saberlo entender. Y saberlo entender es cómo vuelvo eso algo propositivo. O sea, cómo vuelvo eso no un fardo, o sea, no un obstáculo para construir empresa, sino cómo lo vuelvo parte de la política de la empresa, que es el tema de cómo eso se vuelve parte de la parte misional de la empresa. Y volverlo misional implica, entonces, mirar cómo eso lo adapto para generar más recursos, para hacerla más atrayente, para enganchar desde ahí. Y hay todas, creo que las posibilidades de hecho.
Además, hay un tema aquí que me parece importante y es que en Colombia hay una particularidad y es que somos un país, digamos, con gran biodiversidad. Tenemos el Amazonas, que es el pulmón del mundo, tenemos los frailejones, tenemos no sé cuánto porcentaje, no sé, como el 80, 90%, estoy especulando con el porcentaje, pero es muy alto, de los frailejones del mundo. Y eso no puede volverse un obstáculo para construir empresas, sino que tiene que ser parte de la visión para hacer una empresa que juegue con esa nueva responsabilidad que se nos está encarando a nosotros como sociedad, una responsabilidad que no se tenía en cuenta en el siglo XIX, una responsabilidad que poco se trabajó en el XX, pero que hoy en el XXI, el siglo XXI, sí hace parte, digamos, como de una apuesta muy general y que está en boga de todo el mundo. No es una cosa que, no es que eso lo estoy viendo aquí en clase con el profesor solamente, sino que uno ve afuera, uno está en redes sociales, uno habla con las personas de diferentes círculos, incluso de diferentes condiciones sociales, de diferentes campos del saber, de diferentes campos de la empresa, de la industria, y están en ello, o sea, están en ello. Entonces creo que la apuesta también es, o la reflexión inicial sobre ello estaba como versando en función de eso. No sé si alguien tiene algún aporte sobre esto o iniciamos ya con el tema, porque podríamos hablar un poco, porque finalmente la idea de esto también es ir dialogando y construyendo entre todos. Y como ustedes además tienen el tema de la administración de empresas, no sé qué han ido reflexionando. Recordemos que para la próxima clase tenemos que empezar a pensarnos una idea que cumpla con esos dos elementos, que sea responsabilidad social y empresarial y que además pueda volverse un plus para fortalecer la empresa. Entonces, no sé, ¿alguien tiene algún aporte aquí sobre ello? De pronto los que han llegado en este ratico. Bueno. Entonces voy a iniciar presentando la diapositiva. Las diapositivas para el encuentro de hoy. Hoy realmente el tema es un tema muy específico y es las características de la responsabilidad social empresarial. Les cuento, eso sí, que las diapositivas ya están también ahí en la plataforma para que si las quieren trabajar, pues ahí les queda el material de trabajo. He tenido algunos retrasos con el tema de los videos, pero siempre tengo una situación difícil con el internet, porque yo digamos que tengo una división de mi vivienda y cuando estoy en cierto lugar, o sea, en la casa, en la finca, el internet es imposible para trabajarlo y entre semana ya queda un poco difícil sacarlo, pero voy a hacer el ejercicio para mañana subir todos los videos y semanalmente estar como más acorde a ello. Pero bueno, ¿están viendo todas las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Voy a apagar mi cámara para poder estar con ello. Bueno, entonces vamos a hablar de las características de la responsabilidad social empresarial. Les voy a decir, solo tenemos pues 5 características, trabajamos esas 5 características, hay un video de 25 minutos, ponemos ese video apenas terminemos esta parte, comentamos el video, por favor quiero escucharlos, recuerden que la participación en clase es importante para mí, o sea, es importante pues poder dialogar y es parte también como de la nota pues final de la materia, pero más que sea importante la nota es que quiero como saber cómo se está retroalimentando ello. Entonces, el primer elemento que nosotros debemos trabajar sobre la responsabilidad social empresarial es que ella debe sustentarse ¿en qué? En los valores expresados por la empresa y que debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales para institucionar. ¿Qué nos dice eso? Que la responsabilidad social empresarial no es un anexo, o sea, la responsabilidad social no puede ser un formalismo. O sea, si queremos que la responsabilidad social empresarial funcione, o sea, si queremos que la responsabilidad social empresarial tenga un impacto positivo en nosotros, un impacto positivo en la empresa, tiene que estar unida directamente con las políticas, con las prácticas y con los programas de toda la operación empresarial. No es, si yo lo tengo ahí, ¿por qué no? Es que es un requisito que se tiene ahora para cumplirle a ciertas entidades de control, porque yo sé que
que eso suele suceder, o sea, no es nuevo, también he estado en empresas, he estado vinculado a empresas de diferentes sectores desde hace mucho tiempo, y uno suele ver que es un problema del formalismo, no es que nosotros estamos con ello porque hay que cumplir, porque nos indican que es necesario, porque tal entidad de control está verificando que nosotros cumplamos con ello. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo hago eso estoy mutilando la posibilidad, o sea, estoy mutilando digamos, como la gran potencialidad que se está viendo hoy en las nuevas empresas alrededor de este tema de la responsabilidad social empresarial. En cambio, si yo en una empresa lo vuelvo una política integral, pues empiezo a mirar cuál es el plus. Volvemos al tema. Bueno, entonces hay muchos problemas de vivienda porque hay una preocupación por la naturaleza y siempre las construcciones terminan desalojando, disminuyendo el bosque. Bueno, pues entonces miremos cómo construir. Hagamos una firme arquitectura que sea eco-friendly, que esté ligada a la naturaleza, que esté cuadrando espacios y cohabitación, y que no dañe el hábitat de la fauna y la flora que hay, sino que conviva con ella. Que eso hace que los apartamentos se suban, no sé, en 50, 70%, exagero porque no conozco ello de contexto. Pero si uno hace una muy buena propuesta de política desde ahí, se consigue, digamos, se consigue cómo construir empresas. Porque es también entender que eso de la responsabilidad social empresarial no es hoy un tema del formalismo, sino que es hoy un tema de cómo la gente está concibiendo esa realidad. ¿Y cómo lo puede ver uno? Porque uno ve, por ejemplo, en Europa, ve en Estados Unidos, ve incluso en Asia, en Japón, en algunos lugares donde hay ciertas distancias en lo que tiene que ver con construcción de empresa, y ahí eso ya está. O sea, ahí ya está. Es muy difícil hoy pensar, por ejemplo, que una empresa en Europa, en Alemania, en Francia, funcione sin tener una responsabilidad, sin tener una política de responsabilidad social empresarial fuerte, sin pensar que esa empresa tiene, por ejemplo, una preocupación profunda, por lo menos dentro de su país, porque ya digamos el tema de cómo se adaptan esas políticas externas, eso es otro debate, podríamos ver también un video sobre eso, que está ahí un documental muy bueno sobre el tema del chocolate, que también lo pone uno a pensar un poco. Pero entonces, en ese sentido, ese es un primer elemento de una característica que se debe asumir. Entonces, nosotros pensamos que la responsabilidad del empresario es un formalismo, es imposible que con ese concepto podamos volverlo potencialmente algo como un plus para construir empresas. Entonces, eso digamos que es un elemento y es como esa nueva lectura que se está teniendo sobre ello. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algún aporte sobre este punto en específico? Profe, buenas noches, sí, qué pena. Este tema que está, pues yo no lo había visto hace poco, el tema de la empresa de energía de Pereira, estos paneles solares que están poniendo, que se ven por la Avenida del Pollo. Es un tema que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, porque no están utilizando, están utilizando la luz del sol para generar energía. Correcto, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Sí, Jorge, muy bien. O sea, y mira cómo eso lo están volviendo un plus para darle prestigio a la empresa. Entonces, ¿por qué no ven? Es que la empresa de energía de Pereira está apostándole a ello, está construyendo paneles solares. Y no, por ejemplo, el terminal de Pereira y gran parte de la funcionalidad del terminal de Pereira está con paneles de solares. La UTP, la Universidad Tecnológica, la red. O sea, hay muchas universidades, espacios académicos que están haciendo eso, pero eso también es marketing, ¿sí? Y eso no hay que verlo con miedo, ¿sí? O sea, la Remington, por ejemplo, está muy preocupada por el tema de la responsabilidad social, porque eso también es bueno, porque esa imagen termina afianzando entre el consumidor ello. Entonces ya eso digamos como que, no sé dónde vi el sábado, no sé, fue el martes, que estaba por el aeropuerto y vi una valla enorme y no me acuerdo de quién era la valla, de qué empresa, pero decía, esta valla se hizo con material 100% reciclado, por toda la 30 de agosto después del aeropuerto. Una valla enorme, tremenda publicidad que se están haciendo con eso. Y esa publicidad, ¿cómo se la están haciendo? Con el tema de la responsabilidad social. Porque están mostrándole a la gente que se puede hacer, digamos, por ejemplo, el tema de vallas publicitarias. Y pues ustedes saben que
que en publicidad a veces se genera mucho dinero y se genera mucha contaminación por el tema pues, de papel y eso. Entonces, que una valla que se hizo con todo reciclado. ¿Qué está haciendo? Haciendo alusión a dos elementos, pero además generando un plus un plus de marketing sí, para la empresa. Válido, es válido. O sea, nadie le está diciendo a la empresa que sea responsable y que lo oculte, no. O sea, muestre. El tema es que eso tiene que volverse una política integral. O sea, tiene que estar asociado así. Porque si no está asociado de esa manera, pues no va a pasar, no va a trascender de ser un formalismo de cumplir cuando llega la visita de tal entidad que nos controle y nos regule. Que cumple, sí, pero está esa empresa, o sea, que esa empresa está en función de las nuevas realidades sociales, de los nuevos consumidores, de las nuevas formas de ser empresa. No, es una empresa que está en el formato del siglo XX. O sea, el formato del siglo XX, ¿cuál es? Cumplir porque es el requisito. Que es que no hay que contaminar el agua tanto, entonces vamos a tratar de hacerlo para no contaminar lo suficiente para que no nos llegue la entidad controladora a decirnos nada. Pero si nos dice que el máximo de porcentaje de contaminación del agua debe ser de esto, lo llevo hasta ahí. ¿Por qué? Porque es lo que me exigen. Pero no me preocupa, no, pues si me pide que el máximo de contaminación sea del 2%, lo pongo en el 0.2%, me cuesta más, pero con eso también le doy plus. Mire, nuestra empresa está cumpliendo y está desbordando eso porque nos preocupa el medio ambiente. Y entonces ya uno está viendo, por ejemplo, por lo menos en el tema de empresas públicas, mucho eso, válido. Y eso es algo, o sea, ese debate es algo que les está tocando a sus mercedes. O sea, los nuevos administradores de empresas tienen que jugar con ello, porque es una forma también de mantener a flote empresas, ¿sí? Pensar cómo desde ahí se puede, digamos, como rearticular y demás. Bueno, ahorita cuando veamos el video hay un par de puntos que se tocan y espero que podamos pues también como trabajarlo desde ello. Pero pues quería como comentar esa primera parte. Muchas gracias, Jorge, a ti también por ese aporte. ¿Qué otra característica tiene la responsabilidad social empresarial? Ojo aquí, ojo también pensándolo en función de nuestro trabajo diseñado para esta tutoría. Y es que la responsabilidad social empresarial debe ser apoyada e incentivada por los altos mandos de la organización. O sea, no puede haber una responsabilidad social empresarial si desde la parte, digamos, ejecutiva, si desde las cabezas organizacionales, si desde las cabezas financieras de una empresa, sea el tipo de empresa que sea, no hay un apoyo real, o sea, no hay una incentiva, no se está incentivando. Ahora, si eso no pasa, ¿cuál es nuestro papel? Pues hacérselos ver, ¿sí? O sea, ¿y cómo se lo hace uno ver? Si uno llega, digamos, como con el discurso ambiental, con el tema de que no, es que estamos en una crisis civilizatoria, hay un tema pues hay muchas lecturas sobre ello, porque digamos está el tema del calentamiento global, está el tema está el tema del agua, o sea, de la potabilidad, pues hay muchos elementos que si uno llega así a hablarle a la dirección de la empresa, pues seguramente algunos puedan tomar conciencia y buscarlo. Pero si uno llega diciendo, no, pues es que eso puede capitalizar la empresa, si nosotros desde ahí podemos hacerle marketing a la empresa, si nosotros haciendo eso podemos aumentar en clientes, la lectura es diferente y el apoyo y el incentivo va a ser diferente. Porque es que, y qué pena por ser tan reiterativos, hay una visión del siglo XX, o sea, que no es que distancia mucho de la que estamos teniendo hoy, que es que la responsabilidad social es un escollo, o sea, es que nos están exigiendo eso y eso nos limita. ¿Por qué? Porque eso viene también de unas tradiciones, de una estructura además de cómo se ha ido concibiendo, cómo se ha ido cambiando ese concepto y sobre todo en las últimas décadas, 2 décadas tal vez, que eso ha ido como haciendo un boom importante. Entonces, el chip hay que cambiarlo desde ahí, es de tener que ser responsable socialmente, no es complicar la producción de la empresa, sino que puede ser una manera de rediseñarla, ¿sí? Rediseñarla es avanzar en elementos, ¿sí? Pero eso tiene entonces unas tareas pues, pendientes que nosotros, por ejemplo, entre la empresa tenemos que mirar cómo hacemos eso. O sea, como si en este momento, por ejemplo, no hay apoyo y incentivo desde los altos mandos de la organización, ¿cómo se hace ver que eso es necesario? Y cómo hacerse ver que es necesario no es que se vea como un gasto, sino como una inversión. Es una inversión en términos como abstractos y una inversión concreta como empresa. O sea, ¿cómo se puede mostrar ello? Entonces ahí, por ejemplo, hay una tarea importante.
Sobre esta parte, ¿hay algún punto? No sé, alguien de pronto que tenga experiencias de la empresa o el lugar donde está o ha estado, que no se vea eso y que crean que se puede, por ejemplo, esto podría ser una muy buena propuesta de implementación, ¿no? Hacer unos espacios de diálogo con los empresarios para mirar cómo rediseñamos la empresa y cómo eso puede volverse, digamos, una manera de capitalizarnos más. ¿Alguien tiene aquí un aporte? Profe, una preguntita. Dime, Diana, claro. El tema, por ejemplo, donde yo trabajo, Sí. la compañía, pero yo no sé si eso tiene que ver con responsabilidad, ha establecido como unos puntos pues no sé, espacios donde uno puede reciclar, que los papeles buenos, que los papeles que no estén tan bien, y de acuerdo a eso se le obsequian, tengo entendido, a un ente que los recoge. Pero no sé si esa parte va más tirada como al medio ambiente o si también es algo de responsabilidad social. Diana, claro que sí, eso es responsabilidad social empresarial. Pero, por ejemplo, esa es una lectura de responsabilidad social empresarial de una conciencia de lo ambiental, o sea, porque hay una conciencia de lo ambiental, pero lo que tú podrías mirar es cómo se puede rediseñar para que tenga además un impacto positivo en la empresa. Hay algo que se está haciendo mucho ahorita y es el tema del marketing. Bueno, si mi empresa hace esto, ¿cómo hacemos para que eso sea visible? ¿Sí? Por ejemplo, que dentro del programa institucional eso se muestre. No dentro de la empresa, sino hacia afuera. Porque, una empresa que se preocupa por el ambiente, que recicla y que, por ejemplo, tenga estadísticas. Al año nosotros reciclamos tanto y esto lo entregamos acá para apoyar, digamos, familias en situación difícil. O sea, es una manera, digamos, como tú, esa situación, esa responsabilidad social que estás viendo, se puede como mejorar a través de lo que hemos ido como hablando en estos espacios. Pero no, claro que sí, eso es parte de la responsabilidad social empresarial. La tarea nuestra es mirar cómo la mejoramos un poco. Listo, profe, gracias. Dale, a ti. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Yo, profe, yo. Dale, Yo iba a decir algo parecido a lo de la compañera. Sí. Por ejemplo, donde yo trabajo, implementaron la certificación ISO 14001 que tiene que ver con el medio ambiente y pues le dieron mucha importancia a este tema pues de reciclar, de obviamente ahorrar papel y todo esto, ¿cierto? Entonces yo creería que pues los altos directivos de la empresa donde yo trabajo sí se pusieron como la mano en el corazón y decidieron pues hacerlo, porque era algo pues que también, no solo pues digamos por brindar confianza a los clientes que nosotros manejamos, sino también por crear esa conciencia y ese granito de arena de que también estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Sí, claro, o sea, digamos que por eso también estaba muy como la intervención tuya con la película de Pompoco y es estar también al cuidado del ambiente, es la conciencia de que no estamos rodeados, ¿sí? Rodeados digamos, de una biodiversidad que es limitada, que se ha ido agotando, y entonces la política de lo ambiental está pensada en eso. O sea, cómo evito, cómo disminuye la huella de carbono, o sea, cómo disminuye la contaminación, cómo le apuesto al reciclaje, que es lo que yo veo que ustedes dos pues, han notado en la empresa. Pero lo que veo es cómo eso que se está haciendo también se puede capitalizar en términos de fortalecer la empresa. No, porque está el tema de la conciencia ambiental, pero también, bueno, cómo esa conciencia ambiental puede también ser útil para darle fuerza a nuestra actividad en lo laboral, que es lo que quiero que vayamos pensando. De pronto, si todavía no tienen propuesta para ir trabajando una implementación de responsabilidad social empresarial para el ejercicio de la próxima sesión, que vamos a trabajar en la CES y que vamos a integrar también al final una propuesta como muy específica para la 8. ¿Sí te quedó claro, yo? Sí, señor. Sí, ¿y que ya tienes alguna idea? No, profe, todavía no, pero la vamos a pensar bien. Dale, eso no hay ningún problema. Igual, si la próxima sesión, pues podemos ir como sobre esa idea, ir como abordándola y mirando cómo la vamos como profundizando un poco más. Bueno. ¿Algún otro con esta diapositiva? Creo que pues está como muy claro. Vamos pues con este tercer elemento. No me preocupo, solo son 5.
Tercer elemento, tercera característica de la responsabilidad social empresarial. La tercera característica es que ella lleva la actuación consciente y comprometida de mejora continua, medida y consciente. ¿Qué significa eso? Que la responsabilidad social empresarial nos lleva necesariamente a que actuemos teniendo muy presente cuál es el impacto de lo que nosotros hacemos. Esto parece, digamos, como un poco redundante, pero es importante tener ello presente, y es que entonces ya, si voy a hacer, digamos, pensemos por ejemplo, con el tema del turismo, además que la vocación, por ejemplo, comercial nuestra todavía está muy unida al tema de lo turístico, se ha ido volcando el último tiempo a lo turístico, a lo comercial. Entonces, fíjense ahorita, por ejemplo, cómo el tema de lo turístico se ha ido llevando al tema del turismo sostenible, ¿sí? Y el ecoturismo. Y entonces ya hay mucha gente que quiere ir y visitar, por ejemplo, las reservas naturales, quiere ir a la Laguna del Otún, quiere ir al Santuario de Flora y Fauna del Otún, pero no solo quiere ir ahí, sino que quiere que eso sea mediado por un discurso conservacionista, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a apostarle, por ejemplo, en el tema del turismo, a hacer empresas de viajes, a hacer empresas, a trabajar, digamos, como empresas de viajes, pero que tengan ese elemento ahí presente, ¿sí? Entonces, vamos a vender paquetes turísticos, pero paquetes turísticos ecosostenibles que contraten guías en lugares que le apuesten a eso, que haya un cuidado por la naturaleza, que haya un cuidado por el tema de la contaminación, por el tema de las basuras. Y entonces, cuando yo tengo una responsabilidad social empresarial que nos lleva a una actuación consciente y comprometida de mejora continua, hace que siempre, o sea, que cada actividad, cada paso que se dé en la empresa esté marcado por pensar cómo se actúa desde ahí. O sea, cómo podemos nosotros construir la empresa haciendo eso. O sea, cómo está, digamos, como insertada en nuestra cotidianidad como entidad, como empresa, como negocio. Y eso lo podemos hacer desde muchos sectores. Digamos, estaba hablando mucho del tema de construcción y de turismo, pero en el tema comercial, por ejemplo. Y bueno, lo que decías tú, Joan y Daniela ahorita, creo no, Daniela no, Joan y Carolina. Cómo, por ejemplo, en nuestras empresas entonces ya está el tema de incentivar el reciclaje, el tratar de darle como funcionalidad a eso, pero que entonces lo podemos hacer, no sé, en un negocio de comida, ¿sí? Como, por ejemplo, reemplazo el icopor. Ya uno va a muchos restaurantes donde no le están sirviendo el icopor, sino que usan otro tipo de material, usan un papel resistente, o el tipo de comida hace que se puede usar, digamos, como en plato que se puede lavar para evitar, pues, como contaminar tanto, o en una especie de producto, no sé si han visto que está saliendo como un icopor de yuca o alguna vaina así, o sea, a base de fibras naturales para que no afecte tanto, ¿sí? Porque es que el icopor es un problema tremendo, porque no se puede reciclar y dura en desvanecerse muchísimo. Entonces, muchos negocios de comida rápida ahorita están, bueno, y de comidas están mirando cómo cambiar o cómo entregar la comida en otro tipo de empaques. Y entonces antes como que uno veía, bueno, pero usted me lo está enviando en una caja de cartón, pero ahorita esa caja de cartón dice, este producto se preocupa por el medio ambiente, y dice, qué bien, es que es una empresa responsable por el medio ambiente y por eso me lo entrega en cartón. Y ya uno mira, o sea, ya el consumidor mira eso, o sea, ya está pendiente de eso. No es, digamos, como carreta que quiero echarles aquí, creo que nosotros mismos lo somos. O sea, no sé, a mí me pasa, me imagino que a muchos de ustedes también les pasa eso. Sí, si yo veo esto, una caja de cartón, yo veo esto, ¿por qué? Pero si en la caja de cartón me dicen, no, es que esto empresa preocupada por el tema de disminuir la huella de carbón, o sea, no entregamos icopor. Es que aquí yo quiero volver ahí porque la empresa hace eso, ¿sí? Porque este negocio, este restaurante está pensado en ello, ¿sí? Entonces creo que todo, y miren que estamos abordando diferentes espacios donde uno puede adecuar esas políticas que van desde muchos, o sea, van desde, digamos, lo ambiental, que es lo que está como muy en boga últimamente, y bueno, pues digamos que como vimos con poco, y el documental de cierre de estar ahí, pues lo he querido como trabajar, pero que eso se puede hacer
No sé, desde el mismo tema, por ejemplo, de los padres, hay empresas que están haciendo planes padrino, hay empresas que eso sí era muy tradicional y ahorita se ha perdido tal vez un poco en el tema, por ejemplo, de dar incentivos a los hijos de los trabajadores para que tengan becas de estudio, para el tema de entrar a la universidad, pues, o para la educación superior. Y eso, por ejemplo, también estaba ahí marcado en eso. Pero eso es una política que engancha, ¿sí? Que garantiza, pues, por ejemplo, que los trabajadores estén ahí por las garantías que brindan, pero también le genera imagen positiva a la empresa ante los demás, de manera externa, ¿sí? No, ustedes, no sé quién ha visto, por ejemplo, lo de Joana Bahamón. Yo, profe. ¿Qué te ha parecido eso? Es una cosa bellísima. No, profe, excelente, pues excelente gestión. Aparte de, no sé, pensaría yo de darle como una segunda oportunidad a personas que han estado en la cárcel y pues que lamentablemente por un error cometido, pues piensan que se pueden cerrar las puertas o en muchas ocasiones se les cierran las puertas y pensar que realmente tienen una segunda oportunidad y pues más que la segunda oportunidad de tener trabajos en otras partes, pues de ella mismo con esas mismas personas crear trabajos y hacer, no sé, restaurantes, tengo entendido que restaurantes, y bueno, y varios puntos como para que esas personas, de acuerdo a lo que pudieron aprender en ese caso que estuvieron encerrados, lograr salir a aportar algo a la sociedad, pues me parece muy, muy impactante. Y pues realmente yo creo que para ella ha sido difícil, pero a hoy yo creo que tiene más apoyo de la sociedad, pero pues yo creo que iniciando eso fue, mejor dicho, debió ser una locura. Dale, y les voy a contar, ¿alguien más conoce lo de Joana Bahamón para contarles un poco? Yo no, profe. Pero sabemos que... Yo sí, qué ¿Bien, pena. Alejandro? Yo sí conozco algo del tema y realmente me parece que esa mujer con toda la fama que pudo haber tenido, eso que es lo que más admiro y es cambiar todo eso por realmente darle la mano a quien lo necesita. Que pues no es tanto como las mujeres que están en la cárcel, sino lo que hay detrás de ellas, que son sus familias, que es realmente a lo que ella se dedica, a ayudar a los niños de esas mujeres. Y lo último que vi de ella, que me pareció muy bonito, fue lo de una niña, una morena, una niña muy pequeña que nació de hecho en una cárcel y ella se la llevaba para su casa y la llevaba solamente a que durmiera con la mamá en las noches. Y así la he estado criando y pues no sé, ahora ella como que quería adoptarla del todo, pero realmente no sé qué pasó con ese tema. Pero sí me parece muy tenaz lo que hace la vieja, me parece muy chévere. Sí, y bueno, para contextualizar a los que no conocen tal vez el caso de Joana Bahamón, bueno, Joana Bahamón pues es una actriz colombiana muy reconocida, que estuvo pues en grandes papeles, y no estoy claro en específico cómo fue que llegó, creo que es un papel que ella estuvo haciendo que tuvo que ir a la cárcel, a una cárcel de mujeres, creo que el Buen Pastor en Bogotá, y ella se impactó mucho de la situación que estaba ahí y empezó a generar unos talleres de teatro con las mujeres pues, que están en condición de cárcel, privadas de la libertad. Y miren que lo de Joana Bahamón es curioso porque ella, o sea, nosotros lo que estamos mirando es cómo generar responsabilidad social desde la empresa, pero ella hizo lo contrario. Cómo por medio de la responsabilidad social, o sea, cómo por medio de ayudar, digamos, como a una población vulnerable, porque ustedes saben que la situación carcelaria en Colombia es terrible. Entonces ella empezó a mirar cómo ayudar, entonces iba ya a dar unos cursos de teatro, o sea, tratando de acompañar a las mujeres, del contexto familiar, porque muchas madres con hijos por fuera, sin poderles ayudar, o sea, independientemente de la situación por la que estuvieran ahí. Pues, creo que eso es pensar en eso, o sea, que hay un contexto ahí, y ella empezó a meterse en ese tema y terminó construyendo una propuesta, una empresa que creo que se llama Segundas Oportunidades. Y ahí tiene una cosa súper integral, ¿sí? O sea, un proceso de educación para las mujeres que están en condición de cárcel para que puedan profesionalizarse, bueno, puedan aprender también técnicas de trabajo. Entonces tiene creo que ya una cosa textil, o sea, hacen prendas, hacen ropa, o sea, hacen un poco de cosas, están también diversificando pues, en todo, o sea, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ella también se dio cuenta de algo, es que las mujeres cuando
cuando alguien sale de la cárcel usualmente es muy difícil que pueda engancharse laboralmente porque está ese tema de la macartización, pues de haber estado ahí. Entonces, por eso se llama también segundas oportunidades. Bueno, si cometió ese error, por eso condena, pero entonces busquemos cómo se puede generar empresa con ello. Y ha sido una cosa grandísima. O sea, pues ahorita, hace poco salió, pues, como ya toda la apuesta conformada, y eso no fue en un día, eso fueron años, o sea, no sé, no, especularía cuántos, pero más de 5 años de trabajo creo que sí hay en ese proceso. Pero mira, como algo que nace no desde la empresa, sino desde la responsabilidad social, terminó bien esa empresa. ¿Por qué? Porque es que no son contradictorios, la empresa no son, sino que son complementarios y hay que verlo así. Pero para poder verlo así hay que ser conscientes de ello, o sea, como hay un compromiso con ello. Entonces, también les recomiendo que busquen ese tema de Joana Bamón de segundas oportunidades. Voy a buscar si hay algo sobre ello y se los comparto. O si alguno de ustedes tiene material, por favor, para que lo miren. Porque eso, por ejemplo, está muy enmarcado en eso. Y miren que eso no es un tema ambiental, es un tema de ver una población específica y las familias de esa población en tremenda situación de vulnerabilidad y construir sobre ahí una apuesta de empresa. Y funciona. Y está, hasta donde yo sé, en este momento cogiendo mucha fuerza. Pues miren que esos son los elementos que tenemos que estar pensando desde la responsabilidad social, cómo desde ahí se puede construir algo. Muchas gracias por el aporte a Carolina y a Alejandro. Entonces, ese elemento sobre las características de la responsabilidad social empresarial también van a un elemento, y es que, y vamos ahí, o sea, la responsabilidad social empresarial le permite a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos y con ello ser sustentablemente competitiva. ¿Sí? Entonces miren que aquí estamos viendo nuevamente ello, no es un fardo, o sea, la responsabilidad social empresarial no es un fardo, no es un problema de la empresa, no, es un plus que puede hacer que la empresa se capitalice teniendo en cuenta ese nuevo consumidor, o sea, teniendo en cuenta que hoy la sociedad es una sociedad que mira que digamos, si una empresa no cumple con la responsabilidad social empresarial, puede dejar de tener consumidores, solo por el hecho de que, por ejemplo, contamine o de que no tenga cuidado con ciertos elementos, con ciertos matices. Entonces es ver eso. Y aquí entre ustedes, o sea, que están en este tema de administración de empresas, hay que mirar cómo se integra, cómo construimos empresas de la responsabilidad social desde el principio, o sea, desde el primer momento. No verlo en clave del siglo XX, la responsabilidad social como una exigencia, un requisito que hay que cumplir porque hace parte de los acuerdos que rigen pues, las empresas para poder, digamos, porque son, digamos, regidas por ciertas entidades, sino cómo es parte de la posibilidad de hacer que la empresa crezca, ¿sí? Y la empresa en cualquiera, digamos, como de los sectores donde está. Podríamos hablar, no sé, la empresa no sé, hablamos un poco, hablamos del tema de edificios, hablamos del tema, digamos, de restaurantes, hablamos del tema, no sé, alguien que tenga aquí que esté en una empresa que sea en otro sector donde podamos buscarle, por ejemplo, una responsabilidad empresarial que ayude a generar empresa. ¿Algún otro sector que podríamos pensar acá donde podríamos construir responsabilidad social empresarial rentable? ¿No? ¿Nadie tiene ideas sobre este? ¿Un aporte ahí? Para mí todo está muy bien. Dime, Daniela. Que como tú lo has explicado, pues de mi parte lo he entendido súper bien. Dale, muchísimas gracias, Daniela. Y el último elemento, o sea, de esta parte, antes de ir con el video, espero pues estamos como atentos para eso, para dialogar en la última parte, y es que la responsabilidad social empresarial responde a un mandato y cultura institucional, ¿sí? O sea, está integrado en la misión, está integrado en la visión, está integrado en los valores de la compañía, está fundido con la estructura, con el ser, digamos, de la empresa. Que eso esté así, nos va a garantizar pues, que vamos a poder construir una apuesta de responsabilidad social empresarial. Pero bueno,
Les voy a poner Más urgentes con nuevas tecnologías y climático está transformando. este documental de la DW, que pues saben que me parece pues como muy importante trabajarlo. Y vamos a, luego de ello, dura 25 minutos, trabajarlo un poco. O bueno, si quieren, son las 7:30. ¿Qué les parece si hacemos un recesito de 10 minutos y a las 7:40 vamos con el video? ¿Les parece? Listo, profe. Profe, Correcto, Naño. Listo, entonces nos vemos en 10 minuticos. Gracias, profe. No, no, ustedes.
Bueno, ¿cómo nos fue con ese recesito? Muy bien, profe, muy bien. Bien. Profe, Sirve mucho. Profe, bien. Listo. Entonces vamos a poner el documental, es un documental de 25 minutos y vamos a discutir un poco después sobre él. ¿Les parece? Por favor, también como buena atención. Igual el documental también está ahí en las diapositivas, ¿vale? Tomando nuestro planeta cada vez más rápido. Un nuevo movimiento intenta detener esta espiral con dinero. Es con nuevas tecnologías. Esperen aquí que estoy aquí con tema de... No tenía audio. Vamos a ver cómo nos va con esto. Escucho que están alistando los crispetas. Intenta detener esta espiral con dinero. Los inversores determinan en cierto modo lo que ocurre en el mundo. Sí, señor. Sí, profe, eso escucha perfecto. Los millonarios influyentes de la próxima generación quieren una industria y unas finanzas más sostenibles a nivel mundial. Se nos acaba el tiempo y tenemos que actuar. Durante décadas, la protección del medio ambiente se ha considerado incompatible con el rendimiento económico. ¿Pueden los accionistas encontrar una senda ecológica? El mundo está cambiando a pasos agigantados y debemos prepararnos. Zurich, la ciudad del dinero. En ningún otro lugar se acumula tanta riqueza particular como aquí. Es el mundo secreto de los súper ricos. La mayoría de la gente es consciente de lo concentrada que está la riqueza. Alemania, por ejemplo, las 45 familias más ricas controlan casi el mismo capital que la mitad más pobre de la población. Y en todo el mundo, la situación es muy similar. En el planeta hay aproximadamente 32 millones de millonarios y aproximadamente 2.000 familias multimillonarias. Y especialmente estas familias multimillonarias tienen un poder extremo por las empresas y por el capital que controlan. No estamos hablando de miles de millones, sino de billones de capital. Y por eso empezamos por ahí. Falco Petzold investiga en la Universidad de Zúrich qué influencia tiene el dinero en el cambio climático. Ex banquero de inversiones, lleva muchos años aprovechando sus contactos con gente rica. Este es un taller especial. Hay una fortuna sentada en la mesa. Es joven, lleva camisa bermuda y quiere cambiar el mundo. ¿Cómo podemos movilizar los billones de la mejor manera? Algunos participantes del taller pertenecen a familias muy acaudaladas. Son herederos de enormes fortunas y juntos tienen una gran influencia. Falco Petzold quiere que actúen. Su objetivo, conseguir que los ricos inviertan de forma más sostenible. El mensaje es muy simple. Entender que lo que hacemos con nuestro dinero tiene un impacto en el mundo y que hay que tomárselo en serio. Falco Petzold recopila datos que ningún investigador ha podido obtener antes. A través de entrevistas confidenciales, descubre que muchos súper ricos quieren sostenibilidad, pero no saben cómo conseguirla. Lo importante es el trasfondo. ¿Por qué somos una unidad académica? Necesitamos investigación. ¿Cómo podemos multiplicar la inversión sostenible de forma que se pueda lograr un cambio? Para eso necesitamos la investigación. Es muy importante. Pero obviamente es importante también ayudar a las personas a que puedan tomar decisiones de inversión eficaces. Y es por eso que no solo nos ceñimos a la investigación, sino que también ofrecemos programas de capacitación y talleres para actores en los que creemos que podemos lograr una influencia particularmente grande. Uno de ellos es Antoni Schwarz. Pertenece a una familia adinerada de Alemania. Su lema, capital contra el cambio climático. El gran reto es lograr una civilización sostenible. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida, basado en el crecimiento y el consumo. Además, hay otra cuestión. ¿De qué sirve tener todo ese dinero
Si llega el momento en que no valga nada, porque vivimos en un planeta sumido en el caos absoluto. El millonario sale a la luz, con un superhéroe como modelo a seguir. Siempre me ha gustado Batman porque lleva una doble vida. Y yo también he llevado una doble vida, mucho más que ahora que llevo de forma más abierta el asunto de la riqueza, porque quiero animar a otros a que tomen también esta dirección. Schwartz quiere orientar la inversión hacia una economía más social y ecológica. Quiere actuar, hacer que despierte la sociedad. Los millennials, nacidos en los 80, forman una nueva clase de inversores. Para ellos, lo importante no son solo los beneficios, sino también el impacto positivo en el mundo. En mi generación es sencillamente así. Aún tenemos esa mentalidad rebelde del movimiento tormenta e ímpetu. Probablemente sea parte de la juventud. Tenemos ese fuego para combatir la injusticia y también me parece un proceso muy importante de depuración por el que pasa cada generación, en el que la juventud sencillamente protesta contra el sistema. Hemos logrado mucho con nuestro nivel de vida, pero muchas veces a costa de terceros o del medio ambiente, y eso debe abordarse. Schwartz no solo invierte su fortuna, también busca otras fuentes de dinero, especialmente para la lucha contra el cambio climático. Y no es el único en la búsqueda. Las inversiones éticas son una idea de las iglesias libres anglosajonas. Hacer la obra de Dios y administrar la riqueza. Somos también un fondo de pensiones. Debemos proporcionar pensiones a 38,000 personas y enfrentamos desafíos fundamentales que nos lo hacen muy difícil. Uno de ellos es el cambio climático. Otro, cómo las empresas se manejan con el medio ambiente. La iglesia anglicana es la cuarta más rica del mundo. Adam Matthews administra su fondo de pensiones. El administrador de la iglesia tiene miles de millones de libras en acciones. También acciones de los mayores contaminadores del mundo. La rotura de la presa de Brumadinho en Brasil mató a más de 270 personas. Cuando esto sucedió, estaba claro que teníamos que movilizar a los inversores y a los gestores de inversión y decirles, algo debe cambiar. Este desastre cambiará la industria minera para siempre porque nos vamos a encargar de ello. Después de aquella catástrofe, Adam Matthews devolvió al mercado las acciones de la empresa responsable. La cotización cayó en picado. Sin embargo, la empresa brasileña no tuvo que cambiar nada, ya que nuevos inversores volvieron a comprar las acciones. Ahora, la iglesia busca otros caminos. Retirar el dinero en realidad fue un error. Eso no produce cambios, pero hay otra opción, como accionista. Adam Matthews cambió su estrategia. Junto con otros inversores importantes, ahora quiere ejercer presión. Y para ello, la iglesia anglicana utiliza la transparencia. Hace público el daño que causan las empresas al medio ambiente. Para esto, ha creado su propia base de datos. Estas empresas no reconocen el cambio climático y son los principales productores de carbón del mundo. Los inversores ahora tienen la oportunidad de comparar exhaustivamente las empresas y decidir a dónde va su dinero. Adam Matthews percibe que los inversores están cambiando su modo de pensar. El cambio climático se está convirtiendo en un riesgo de inversión. Ahora hay muchas más intervenciones colectivas de los accionistas, porque notamos que cada uno por su cuenta tiene muy poca influencia. Todo lo que hacemos ahora está enfocado a la colaboración para movilizar esos billones de dólares. Matthews prepara una reunión con el gigante petrolero Shell. Su plan: lograr que la empresa respete más el medio ambiente. Primeras horas de la mañana en el puerto de Tromsø.
Desde el extremo norte de Noruega zarpa una inversión especial. El barco eléctrico Brim pone rumbo al Círculo Polar Ártico. Los pasajeros esperan un espectáculo natural en los hielos eternos. Por primera vez a bordo se encuentra el inversor Tarald Nustad. Este millonario quiere transformar las industrias fósiles mediante la tecnología, financiar innovaciones que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Invertimos en el BRIM porque nos parece muy importante impulsar una transición hacia la propulsión híbrida y eléctrica en la industria del transporte marítimo, porque la contaminación es un gran problema. La industria naviera emite anualmente más del 2% de los gases de efecto invernadero del mundo, el equivalente a las emisiones de toda Alemania. La islandesa Agnes Arnadóttir quiere cambiar eso con ayuda de la inversión de Nustad, con propulsión eléctrica y reduciendo al mínimo el diésel. Necesitamos un cambio en el modo de pensar. La industria ha dado algunos pasos, también la política, pero el gran motor es el capital. Si queremos tener una oportunidad real, los que invierten el dinero son quienes más rápido pueden lograr el cambio. A bordo todo está orientado a la sostenibilidad. Construido con materiales reciclados, el Brim se abre paso a través de mares embravecidos. Arnadóttir y Nustad están convencidos. El futuro de la industria de los viajes es ecológico. Este barco tiene la potencia de 10 baterías Tesla, así que el 90% de sus recorridos no consumen diésel. Sin emisiones y de forma silenciosa a través del helado mar. Estudios recientes muestran que el ruido es un gran problema para la vida marina. Las ballenas dependen de poder escucharse entre sí para comunicarse. Con su canto buscan compañeros y se comunican durante la caza. Esto es vital, especialmente para las orcas y las ballenas jorobadas que vemos aquí a menudo. Apenas comenzar sus operaciones y ya ha despertado el interés de otros inversores. Una gran naviera quiere trabajar con Arnadóttir en tecnologías sostenibles. El inversor está más que satisfecho. Es un proyecto tangible. Sientes y ves que realmente se está logrando algo. Se siente bien estar transformando la industria del turismo hacia la sostenibilidad. Es una experiencia fantástica. Para el noruego, el turismo sostenible es solo una gota de agua en un mar de esfuerzos. Para evitar la catástrofe climática, el dinero tiene que ser verde. En Londres, el socio de Nustad, Anthony Schwartz, está buscando fuentes ecológicas de dinero. Se encuentra con representantes de la economía y la política para hablar de la gestión de fortunas sin dueño. Los británicos llevan años utilizando estos fondos para fines sostenibles. Alemania aún no lo hace. Aquí hay hasta 9.000 millones de euros desaprovechados en cuentas bancarias huérfanas. Sus propietarios fallecieron o ya no se los puede ubicar. Con este dinero, Schwartz quiere establecer un fondo de sostenibilidad que promueva proyectos ecológicos. Los británicos ya están utilizando 300 millones de euros de fortuna sin dueño. El concepto de los delegados del gobierno convenció a Schwartz. Me ha quedado claro que esto podría hacerse en Alemania. Hemos hablado también con los bancos y para ellos es un alivio solventar el asunto, porque estas cuentas bancarias les acarrean mucho trabajo. Y lo que queremos es crear un sistema en el que ganen todos. Los bancos se benefician, la sociedad se beneficia y el Estado adapta la legislación a los estándares internacionales. Aún no tiene a la política y a los bancos de Alemania de su lado, pero su lucha por un mundo mejor continúa. Un mundo en el que el azul de las costas de Noruega se mantenga a salvo de la sobrepesca y de la contaminación.
El océano es la mayor fuente de ingresos de esta orgullosa nación marinera, pero la industria marítima es demasiado lenta para proteger eficazmente las aguas. Por eso, en Oslo, hay emprendedores que buscan soluciones a los problemas de los mares. Idean, por ejemplo, trampas submarinas para una pesca más selectiva y necesitan capital. Tarald Nustad intenta ambas cosas, salvar el mundo y hacer negocios. El objetivo es encontrar a los mejores emprendedores que se centren en la resolución de problemas, utilizar la tecnología para tener un impacto positivo en el mundo y obtener buenos beneficios a la vez. Nustad es heredero de un imperio inmobiliario noruego y quiere demostrarle al mundo financiero clásico que proteger el medio ambiente no se contrapone a obtener beneficios. Junto con su socia comercial, Maren Hjortbauer, tienen grandes planes para los proyectos emprendedores que ha escogido financiar. Un trampolín para ideas empresariales ecológicas. Los emprendedores seleccionados se forman con mentores del sector financiero e industrial. La idea es que crezcan y fomenten cambios en toda la economía. ¿Está encontrando el mundo financiero su senda ecológica? Nustad y Bauer quieren utilizar su influyente red de industriales y banqueros para sus proyectos. Intentan convencerlos, combinar nuevas formas de economía con los modelos tradicionales, poner en contacto a jóvenes con ideas para resolver problemas con viejos inversores. Ahora tenemos mucha mejor tecnología. Podemos ubicar plástico en el océano, saber qué especies están siendo afectadas por la sobrepesca, en qué estado se hallan los océanos, y utilizar esta información mucho mejor que nunca. Está aflorando una nueva conciencia gracias a la tecnología. Y creo que las nuevas generaciones tienen el lujo de poder preocuparse por estos problemas. Un lujo que no tuvieron sus padres o sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Resolver problemas urgentes con nuevas tecnologías y ganar dinero con ello. Este es aquí el enfoque. Pero, ¿cuándo cambiará finalmente a verde todo el mercado de capitales? Falco Petzold no lo duda. Solo cambiará cuando todos tengan claro que trae beneficios. La gente piensa, si baso mis inversiones en criterios de sostenibilidad, automáticamente perderé dinero. Y ahí está el error. Se pierde dinero si no se tiene en cuenta toda la información relevante de cara al futuro, a la evolución de la inversión. Si no tienes esto en cuenta, pierdes dinero. ¿Y cuáles son los temas relevantes hoy? El cambio climático, la escasez de recursos, la estabilidad de una sociedad. Estas son cuestiones fundamentales que impulsan la economía y el valor de las inversiones. Y si no usas esta información, eres un mal inversor. Pero esto no terminan de entenderlo en el mundo financiero. Sede central de una empresa alemana de administración de grandes fortunas, en el centro de Múnich. Aquí se mueven miles de millones. Hasta junio de 2020, Thomas Kurz fue el director de la división de inversiones de la reaseguradora más importante del mundo. Munich Re, valorada en 270.000 millones, se ha dedicado durante décadas a la inversión sostenible. En ese momento habíamos creado fondos, 2 fondos públicos. El MEAG Sostenibilidad, un fondo de capital internacional, y un MEAG Cambio Climático. Un fondo que ha invertido en paneles y parques solares. Y en ese entonces nadie los quería. El fondo MEAG Sostenibilidad tardó muchos años en siquiera ser tomado en serio en el mercado. Y el MEAG Estrategia Climática, ese fondo, tuvimos que cerrarlo. Nadie lo compró. Y hoy el MEAG Sostenibilidad es uno de los productos más exitosos que tenemos, con un fuerte crecimiento. Y nuestra actitud también ha cambiado. En aquel entonces era visionaria, misionera. Hoy la sostenibilidad es una realidad. Un nuevo estudio muestra que las empresas más grandes del mundo podrían perder hasta $1 billón por los riesgos del cambio climático. Kurz ha empezado a observar un cambio de mentalidad en el mercado. Cada una de estas columnas representa un estudio, y en cada uno de estos estudios se planteó la misma pregunta. ¿Es la sostenibilidad buena o mala para el rendimiento? Es decir, ¿para las ganancias?
Sobre 2007, cada inversión en un parque solar o eólico se consideraba un riesgo. Mientras que a partir de 2016-2017 todo comienza a cambiar. A partir de ahí los inversores responden diferente. La sostenibilidad se considera favorable para el rendimiento económico. El viento está cambiando. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Siente el sector financiero la presión de la sociedad? En Bonn, Joseph Rademacher, experto en globalización, habla ante jóvenes defensores del medio ambiente. Afirma que quien tiene mucha fortuna tiene mucho que perder. Si mi libertad consiste, por ejemplo, en volar 100 veces al año y participar en 7 maratones alrededor del mundo, esa libertad puede ser maravillosa. Pero si en algún momento deja de estar permitido, se acabaron los maratones, ya no se puede hacer. Así que si tengo mucho, me aseguraré de evitar la catástrofe, aunque solo sea por mi propia libertad. Y los principales emisores deberían asegurarse de que sus empresas se vuelvan climáticamente neutrales. Eso es lo que está sucediendo a gran escala en este momento. Como aquí, en el piso 17 de un importante banco de Londres. El clérigo Adam Matthews ha reunido a miembros de la élite inversora mundial. Es el momento de romper con los viejos patrones de pensamiento. Hay empresas que se están volcando más en presionar o en intentar retrasar lo inevitable que en invertir y renovarse. Adam Matthews está sentado directamente junto al vicepresidente de Shell. Él y sus compañeros de lucha quieren confrontar al gerente de la petrolera con hechos concretos. Hoy la clave ha sido entender qué empresas de petróleo y gas y qué empresas eléctricas están comenzando a transformar realmente sus negocios y cuáles no. Como inversores, esto nos da claridad sobre dónde debemos enfocarnos e intentar influir en las empresas que no se adaptan lo suficientemente rápido. El arma más afilada de Matthews contra los contaminadores. La unión de fuerzas con otros inversionistas. Stephanie Pfeiffer dirige una de las mayores alianzas por una economía de cero emisiones. El peso de los inversores que nos respaldan es lo que nos hace tan poderosos. Somos 370 inversores con 34 billones de dólares apuntando a los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Esto se toma muy en serio a nivel ejecutivo y hay consenso en que todos debemos actuar. El miedo de los inversores es: ¿qué pasará con su dinero si los gigantes petroleros no se vuelven climáticamente neutros lo suficientemente rápido si se castiga a estas industrias? Sus fortunas desaparecerían. Unidos, los accionistas logran una victoria en la primera etapa. Los jefes de la empresa Shell ceden. En el futuro, su pago también estará vinculado al logro de los objetivos de CO2. Shell es una de las mayores empresas petroleras y de gas del mundo. Es la primera vez que se logra un acuerdo entre una petrolera e inversores. La pregunta es esto suficiente para hacer frente al desafío que se nos viene encima? Y ahí es donde creo que queda mucho trabajo por hacer. El tiempo vuela, especialmente para la próxima generación, y se necesitan intervenciones serias en el mundo económico global. Pese a ello, Joseph Rademacher, investigador de sostenibilidad, advierte del riesgo de adoptar medidas demasiado radicales. Uno de los mayores logros de la humanidad es que se haya creado este sistema de mercado que es una máquina increíble, capaz de producir y ofrecer todos estos bienes y servicios. Cualquier cosa que cambiemos en esta máquina es una operación a corazón abierto. La máquina debe seguir funcionando mientras la modificamos. Para salvar el clima y la prosperidad, también las viejas industrias deben poder cambiar de dirección sin hundirse. En esto, los inversores juegan un papel clave. Los inversores deben entender que en el capitalismo, lo que sucede en la sociedad depende, en gran medida, de las decisiones de los inversores. Y los inversores somos nosotros. Debemos afrontarlo de forma activa. ¿Qué sucede con nuestro dinero? ¿Qué sucede con nuestras acciones en grandes empresas? Etcétera. ¿Cómo influimos en estas empresas?
La gente tiene que enfrentar esto de manera efectiva. Y hay que hacerlo con medidas a la altura de la trascendencia del problema. Medidas por las que se interesa este grupo de súper ricos de todo el mundo. Falco Petzold los vuelve a reunir esa noche en Zúrich. Su idea de inversión sostenible también ha calado en esta millonaria brasileña. Hemos decidido hablar ante ustedes, los herederos, porque queremos crear una comunidad en la que podamos intercambiar ideas y conocimientos para poder lograr el mayor impacto con nuestras fortunas. No son casos aislados. Estos multimillonarios están tejiendo nuevas redes para lograr un cambio. Científicos, otros multimillonarios, jóvenes revolucionarios. Precisamente la generación más joven quiere impulsar el cambio. Quiero crear un mundo en el que todos podamos vivir felices y tener prosperidad. Y como apasionado de la tecnología, creo que estamos ante una encrucijada. O vamos al infierno o al paraíso. Pienso que podemos influir en esa decisión. Y yo quiero ir hacia lo positivo y no hacia lo negativo. La revolución del dinero verde ha comenzado. Algunos ya han incluido la protección del clima en su agenda. Sin embargo, es tan solo el comienzo. Bueno, ¿qué tal les pareció? Los escucho en estos últimos 20 minutos. Quiero oír sus opiniones sobre este documental. Profe, a ver, es muy interesante, ¿cierto? Lo que pasa es que, no sé, lo que pasa es que en esta parte del mundo estamos, como todos sabemos, muy atrasados y la gente piensa es en hacer dinero antes que hacer cualquier cosa, ¿sí? Hay muchas empresas que sí están haciendo como su aporte para ser sostenible socialmente, ¿sí? Pero sí falta mucho, o sea, la verdad es que falta mucho. Yo no sé si de pronto aquí haya un capital tan grande para que puedan empezar a ayudar también con ese cambio a nivel mundial y si haya la mentalidad, si ya haya la mentalidad aquí en Colombia o en esta parte del mundo para poder de pronto unirse a esos movimientos que están creando, ¿no? Pues sería lo más óptimo, pero yo pienso que en estos momentos, por acá lo primero que piensa es crear dinero, hacer dinero. Sí, muchísimas gracias, William. Pero mira, por ejemplo, que hay algo de lo que tú dices. No sé si alguien quiere también intervenir sobre el video. Más bien cierro al final para no quitar la palabra. ¿Wilmer? Profe, yo. ¿Va Wilmer? Gané yo. Bueno, Profe, no. Carolina, digamos que a mí me quedó, fue algo que en la clase pasada usted mostraba un video donde habían personas pues que estaban trabajando como en esa inversión de la responsabilidad social con el medio ambiente y que inclusive el dinero que se ganaba era para hacer la inversión sobre el mismo proyecto, ¿sí? Y lo que dice el compañero, o sea, en el caso, pues, yo veo mucho que pues hay muchas propagandas de cuidar, mira, el medio ambiente, aprendan a reciclar, tantas cosas, pero realmente, o sea, no, la gente no aplica esas cosas. Y pasa mucho que, por ejemplo, uno va a la empresa y uno ve y uno quisiera, pero uno, pues, o en mi caso, yo en muchas ocasiones en mi propia casa no lo implemento. Entonces, no sé en ese caso qué será lo que hace falta como para que la gente abra los ojos realmente frente a la situación que está pasando, pues, con el tema climático. Dale, Diana, creo que es muy claro. Wilmar, ahorita les recojo las ideas que tienen ustedes. Profe,
Dime. Pues yo lo que creo que, digamos, al hacer estas inversiones grandes multinacionales y empresas, yo creo que hay como un trasfondo y yo creo que es como apostarle más, como darle un plus al negocio, que es como para generar las ganancias a medida que yo digo, es que mi empresa le aporta al medio ambiente. O sea, para mí eso sería como una idea, para mí es una idea de negocio, como lo que hace Frisbee, digamos, con sus empaques, que son que de la caña. O sea, para mí eso, por eso dicen, se encargan es de generar dinero. Entonces, digamos, una multinacional, al tener, digamos, una propuesta de valor, que es, digamos, el medio ambiente, para mí eso es como una ganancia que ya tiene para dar la pelea, digamos, en un mercado. Esa sería pues como la idea que me deja como el video, profe. Vale, muchas gracias, Wilmer, y creo que estamos en la misma tónica todos acá. Ahorita recojo. Alejandro, ¿te escuchamos? Profe, pues ya el video sí, muy chévere, pero me queda es como la pregunta, más es lo que decía el compañero ahorita, Jorge William, ¿cómo hacer para que en Colombia esto funcione? Porque es que mire que estamos viendo que el cambio climático va muy rápido, pero en Colombia todavía seguimos con la minería ilegal y bueno, las cosas como no deberían ser y el gobierno lo permite. Entonces, la pregunta es más cómo hacer que realmente esto pare acá en Colombia o cambie su forma de trabajarlo. Y por ejemplo, lo que decía la compañera Diana, que decía ella que qué pasa que en nuestras casas no hacemos como el debido reciclaje como debe ser. ¿Sí me escucha, profe? ¿No? Sí. Sí, no. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Sí, oye, profe, no. Sí, no, dale, muchas gracias, Alejandro. Sí, hay varios elementos que han tocado que me parecen muy, muy importantes. No sé si alguien más quiere participar sobre eso, creo que es un documental. Dime, se te cortó un poquito el audio, Alejandro. Te escuchamos hasta que habías dicho lo que decía Diana de que no reciclamos en nuestra casa. Hasta ahí te escuchamos. Bueno, mientras Alejandro ya arregla el tema del internet, ¿alguien más tiene algún aporte? Estamos muy silentes. El encuentro anterior había mucha más participación, pero bueno. Hay algo ahí de lo que están aportando Alejandro, Diana, Joa, Jorge, Wilmer. Y es que, miren ¿qué es lo que pasa en Colombia? Pues en específico, porque creo que no es una cosa absoluta, sino más bien como evidente, porque hay apuestas que uno conoce que sí están tratando de hacerlo, pero sobre todo más desde las pymes. Y es que la cosa de la responsabilidad social se ve siempre como una obligación, que es de lo que creo que hemos hablado ya mucho. Pero en este video lo que uno se da cuenta, en este documental, que además es un documento con mucho rigor, o sea, pues no es, digamos, como un documental de poca credibilidad, o sea, es algo en el que confío, digamos, en la fuente de quien lo dice. Es que fíjense que hoy la pregunta del mundo es ni siquiera cómo hacer dinero y ser responsable, sino que para hacer dinero hay que ser responsable. O sea, la misma lógica de la realidad del mundo está diciendo que para poder hacer empresa hay que pensar en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso también va a definir ello. Y miren cómo las empresas, o sea, y yo creo que esto es algo que podríamos trabajar, sobre todo en la pregunta que hacía Jorge William y se reiteraba acá un poco. Es que si las empresas no tienen en cuenta la responsabilidad social, están poniendo en riesgo su empresa, o sea, porque es que eso ya es algo inevitable. Entonces, eso de que no, es que en Colombia no se está viendo. Pero ¿cuál es el tema? Que el que eso no se vea en Colombia lo que nos indica es que la empresa en Colombia está en riesgo. ¿Por qué? Porque pues finalmente fíjense que está desintonizada con el mundo. O sea, mire que esto no es... El video anterior era un video, digamos, como
el documental de la sesión anterior es un documental, digamos, muy pensado en otras formas de construir capital, pero este es un documental que habla sobre cómo se están construyendo los grandes capitales hoy, o sea, cómo se está construyendo la gran empresa y cómo se está construyendo no de la mano de la responsabilidad social, sino casi que pensada desde ahí. Y cómo eso lo están pensando es por miedo de perder sus capitales, ni siquiera por el tema del miedo del medio ambiente, sino cómo ese debate hoy no es un debate, digamos, que dependa desde lo ético. Ya eso no, mejor dicho, esta clase de responsabilidad social empresarial es una clase de empresa, no es una clase necesariamente de ética. Era éticamente necesario hace unos años, pero hoy lo que se está mostrando es que ya desborda el plano de lo ético y ya incluso toca el tema del plano empresarial, porque una empresa que no está cumpliendo con ello está poniendo riesgo. No se está poniendo riesgo por el tema de las posibles sanciones. No es que si no cumplo con esto va a llegar a tal entidad y me va a sancionar. No, se pone en riesgo es porque está atrás de digamos, de cómo se está generando la nueva inversión. Entonces, una empresa que esté así, nadie le va a invertir. Ni siquiera es un tema de la afectación a la fauna, un tema digamos, de la afectación a las sociedades, poblaciones vulnerables, sino un mismo tema de que va a perder inversión. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo al tema de la construcción. O sea, nosotros nos ponen hoy dos construcciones, dos propuestas de apartamentos, por ejemplo, de edificios. Y me dicen, este edificio vale tantos millones más, pero es un edificio amigable con el medio ambiente, es un edificio que no rompe, sino que convive con la naturaleza, porque hay todo no es un problema de formalismo, sino que hay una ingeniería ahí, porque es que hay bioingeniería en ello. Yo voy a hacer todo lo posible, así me cueste mucho más, por irme para allá y no para el otro, que está siguiendo las pautas de lo tradicional. ¿Y qué pasa? Que en la medida que ese discurso se está haciendo mella en toda la sociedad, pues también está haciendo mella en la posibilidad de hacer negocio. Mira lo que decían aquí, no sé, perdón si fue Jorge el que hablaba de Frisbee. Por ejemplo, empresas como Frisbee, que es una empresa tradicional en Colombia, está pensando en ello. Entonces ya Frisbee, uno va hablando a Frisbee, en función de pensando en cómo garantizar, disminuir el tema de la huella de carbono, o sea, cómo garantizar que se contamine menos, que se genere menos basura. ¿Y eso qué es? Es una empresa que está pensando en eso, o sea, y está pensando en eso para garantizar su supervivencia como empresa. No solo es la responsabilidad ambiental, que es cierto, o sea, digamos que lo que yo estoy diciendo es que cuando digo que ya no es un tema de ética, no es porque lo niegue, sino que ya lo desbordó, o sea, no lo supera, o sea, el tema de la posibilidad de la reconstrucción de empresa con la responsabilidad empresarial es algo que ya supera el debate anterior que está relacionado directamente o estaba relacionado tradicionalmente con lo ético. Por eso les decía, si uno está en una empresa y no hay una política institucionalizada, digamos, desde los mandos, o sea, desde lo administrativo para ello, pues es que la forma de convencerlos ya no es desde lo ético, sino desde lo empresarial. O sea, si no nos ponemos pilos con ello, quien se está poniendo en riesgo es la empresa. O sea, ¿por qué? Porque la lógica del consumidor, la lógica del capitalismo hoy está yéndose hacia allá. Y si nosotros nos quedamos anquilosados en eso, pues ¿qué va a pasar? Pues la historia nos desborda, la historia no para, la historia siempre continúa. ¿Qué es lo que hace una buena empresa? Adaptarse a los nuevos momentos y las nuevas necesidades. Como esa hoy es una necesidad, también hay que tenerlo ahí. O sea, cómo eso se vuelve también clave para sostenernos, ¿sí? Para garantizar nuestro negocio. Y cómo incluso podemos pensar empresa desde ahí. O sea, cómo antes uno crea la empresa y luego mira la responsabilidad social. Hoy la responsabilidad social crea empresas. Y volvemos al tema de Joana Bauman, por ejemplo. O volvemos al tema de la arquitectura, ¿sí? O el tema, por ejemplo, de los nuevos negocios, de las nuevas cadenas de restaurantes que se están pensando o se están haciendo desde ahí. O sea, desde que inician, no han dicho, el primer ladrillo lo ponen con ese tema y eso va cambiando paradigmas. No sé, el tema de ladrillos con plástico reciclado, no sé si lo han visto, y es una empresa colombiana, creo que de Medellín, si no estoy mal, que ha hecho por todo eso desperdicio que es plástico, creó unas máquinas para hacer ladrillos que además son sismorresistentes, son económicos, son estéticos y responden a una necesidad ambiental y ya están en proceso está en Cali, muchas gracias, Joan.
están en proceso, digamos, de crecimiento. Y miren que esa empresa fue pensando en la responsabilidad social y sobre la responsabilidad social creó empresa. Y entonces también estamos mirando cómo se están generando automatizaciones, pero automatizaciones que estén conectadas con el tema, bueno, entonces, cómo... miren el tema, por ejemplo, de los bombillos ahorradores de luz. Ahora, gran parte de las estructuras se están haciendo con estos bombillos de ahorradores de luz que funcionan con 6, 7, 10 watts. Mientras nosotros nos creamos con bombillos de 120 watts, no sé si se recuerdan el amarillo gordito, pero todavía está por ahí. Ahora hay lámparas que consumen 10 veces menos, o sea, bueno, el 10% de lo que consumían esos bombillos de energía, que además presentan cierta estética, se adaptan de cierta manera, materiales reciclados. Y eso que es apostarle el tema, bueno, consumo menos de energía, entonces un impacto menos en el medio ambiente, incluso un tema de un ahorro en el recibo de energía, pero produzco desde ahí. O sea, eso también sirve para estar enmarcado dentro de ello. Entonces ahí es, digamos, como que todos estos elementos nos están llevando a ello. ¿Qué es lo que pasa? Que sí o sí nos toca hacer un cambio en el chip. ¿Quiénes tenemos que hacer eso? O sea, nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que enfrentar la nueva empresa. ¿Sí? Decirle a un empresario que hace 30, 40 años construyó empresas sobre otros paradigmas puede ser un poco difícil, aunque conozco que hay empresarios con mucha plasticidad, entonces, por ejemplo, pero si no, pues, ¿dónde está la nueva empresa? Acá. O sea, en estos espacios, ustedes son los que están reconociendo ello. Y un elemento aquí importante. Ojo que no decir que en colombiano, porque aquí estamos nosotros. Y ustedes son los que van a asumir las riendas de las nuevas empresas o que ya están en procesos, digamos, de construcción administrativa. Y lo que hay que hacer es mirar esto. O sea, mira, queremos crecer, no podemos crecer si no tenemos eso presente. Desde todos los ámbitos, o sea, desde lo financiero. O sea, miren ese documental desde los hidrocarburos, o sea, que tal vez son de las empresas que uno imagina que están más complicados por eso, que están en el petróleo, una afectación terrible. Y ahí, o sea, los inversores de ellos están debatiéndoles y lo están debatiendo sobre desbordando lo ético, sino bueno, es que necesitamos garantizar que este dinero que tenemos nosotros no se pierda. Y si ustedes no hacen algo, ese dinero se va a perder. Entonces, sentémonos cómo hacemos para eso. Y si pasan los hidrocarburos en toda digamos, la industria manufacturera, el tema del sector financiero, el sector agrícola, o sea, todo. Aquí no hay algo que se escape. Es más, el sector educativo, sector de servicios, o sea, hay digamos, como una línea que se ha ido abriendo con este tema de la responsabilidad social empresarial, que ya es como, ya hace rato que desbordó ese tema de ponerlo ahí como un formalismo y hacer cualquier actividad de vez en cuando, sino que está muy presente hoy en el mundo, por lo menos como una parte fundamental de cómo se diseña la empresa. Y nosotros, o sea, qué pena por siempre incluirme con ustedes, porque yo sé que no es mi perfil, ni mi campo profesional, pero desde la administración de empresas que estamos estudiando para ello, que estamos en el proceso ya articulados a la empresa, pero en ese proceso de profesionalizar nuestro hacer para poder aportar, es donde estamos llamados a ello. O sea, y ahí sí, todos, Jorge, William, Joan, Diana, Daniela, Juan David, todos los que estamos aquí presentes, esa es nuestra labor hoy. O sea, cómo empezamos a rediseñar, a hacer una reingeniería corporativa, administrativa, pensando en esta nueva realidad, para poder tener una empresa colombiana, regional por lo menos, adaptado a esas nuevas realidades del mundo. Porque hace un tiempo era más fácil, cuando no había tal vez tanta conexión entre lo que pasaba en un lado y en otro. Pero hoy eso es muy difícil. O sea, hoy toca estar en sintonía con el mundo, si no la empresa no funciona. Así no se ve una relación. Volvemos al tema del ladrillo, volvemos al tema podemos, no sé, sacar muchísimas propuestas o analizar muchísimas ideas que han estado como presentes ahí y vamos a ver que ese debate sí está presente acá.
¿Cómo lo asumimos? Bueno, pues la idea por eso es que en este seminario vayamos pensando eso. O sea, que no se quede aquí en el discurso, en la preocupación, sino que vayamos pensando cómo hacerlo. Y si podemos iniciar un proceso de implementación, así sea mínimo, en los espacios donde estamos, pues ya estamos generando caminos. O sea, porque eso no es como que yo llego y salimos de acá y mañana generamos esa transformación. Yo sé que eso no es tan rápido, pero sí que debemos pensar que hay que hacerlo, o sea, hay que empezar a caminar hacia allá. Que nos vamos a demorar 5 años, 10 años, 20 años, o sea, no se sabe. Pero ¿qué es el camino o sea, que hacia allá tiene que ser? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el mundo? Que es hacia allá está haciendo. Entonces, eso es, digamos, como que ay, perdón, golpeé aquí un poco la mesa. Eso es lo que les quería como compartir. Quiero escuchar otras voces ahí. Muchas gracias, Jorge, te escucho. Profe, sí, lo que pasa es que, o sea, yo soy consciente de que a eso apunta el mundo, sí, o sea, a este lado del mundo siempre llegan las cosas, o sea, yo no sé si quepa decir que de pronto pueda ser como una quinta, o sea, estamos en una cuarta revolución industrial, podríamos hablar de una quinta revolución industrial que el dinero sea verde, ¿no? Por decir algo. Son revoluciones que siempre nacieron en Europa y por allá, y aquí llegaron en algún momento porque fue cogiendo una fuerza, fue cogiendo un interés en la gente y una necesidad, y en algún momento va a llegar acá y los empresarios y las personas que van a crear empresa pues van a tener ya ese chip metido de que la responsabilidad social empresarial va a ser algo que se debe hacer porque se debe hacer así como hace mucho tiempo, por ejemplo, por decir algo, hablaba ahorita de las revoluciones industriales, se tejía con estos aparatos tejedores y ya son máquinas que hacen tejidos de hilos de 200, 300 hilos, no sé. Entonces, son cosas que van a llegar acá en cualquier momento, ¿sí? Entonces, no es tranquilizarnos, sino que también como le decía, o sea, así como yo no sabía, creería que hay muchos compañeros que no sabían que ese tema ya se estaba tocando en el mundo y había unos movimientos tan fuertes haciendo como esta representación para ese cambio de las personas, ¿sí? Entonces, así como no sabíamos, hay muchos empresarios que tampoco lo saben en estos instantes y que se van a dar cuenta de eso a medida que empieza a llegar acá con fuerza, ¿no? Sí, Jorge, muy bien, y eso es lo que toca, o sea, es decir, partir de reconocer estas preocupaciones y también como que llevar la voz a todos esos empresarios que todavía no están como en sintonizados con esta nueva realidad. ¿Para qué? Para ir haciendo como el trabajo como poco a poco y ir yendo hacia allá, o sea, porque es que no hay otro camino, bueno, creo yo, tal vez tengo una visión distinta, alguna acá tengo otra visión que me parece que es válida, podríamos discutirla desde la construcción académica, por supuesto, pero lo importante de este espacio es eso, o sea, es cómo nos damos cuenta. Yo no sé, o sea, mi sueño con este seminario era que no se viera como un formalismo, como un relleno, sino que viéramos cómo desde aquí hay posibilidades de empresa. Entonces espero que la semana 8 que hagamos el balance podamos hablar un poco sobre ese tema, pero sí he estado muy preocupado por ir forjando eso, pues, como encuentro, y Jorge, estamos en la misma toma. ¿Alguien más tiene algo que decir para cerrar el encuentro de hoy? Bueno, espero que les haya, pues, como gustado el tema del documental. La próxima sesión vamos a iniciar con el documental. ¿Por qué? No les voy a poner película, tenía una propuesta, pero pues solo hubo 4 intervenciones sobre ello, y pues la idea es que podamos como construir la mayoría o hablar sobre los temas, entonces prefiero no ponerles como algún audiovisual, sino que más bien al inicio del próximo encuentro vamos a ver algo muy en la tónica de lo que hemos trabajado estos encuentros, y luego de que lo veamos, hacemos un pequeño espacio de discusión y luego ya nos vamos a hablar de esas propuestas que vamos a empezar a diseñar para los emprendimientos para el tema de responsabilidad social empresarial en sintonía con fortalecimiento empresarial. Digamos que es como la propuesta que tenemos. Julián Carrasquilla
Jennifer Gallo Espina, ¿saben qué pasó con ella? Y Daniela Herrera. Aquí, profe. Listo. Bueno. Profe, hola. Dime, Apenas yo Diana. tengo una duda. Para Dime. la próxima clase es como tener una idea, ¿cierto? Sí. Más no traerlo sustentado ni nada. Es como traer la idea, mencionarla y pues allá, Pues, digámoslo así, se moldea. ¿O qué debemos hacer? no, pues la idea es exponer la idea en términos generales, o sea, porque obvio esa es nota de parcial, entonces, pues no es una exposición de 10 minutos, una idea para presentar en 3 minutos, donde digas por qué crees que puedes trabajar esa idea desde el tema de responsabilidad social y empresarial. Entonces dices, no, profe, yo quiero implementar esto, o creo que se puede implementar eso, y decir por qué. Sin argumentos, o sea, muy general, sí, pero sí espero pues por lo menos que cada uno en 3 minutos mínimamente me cuente esa idea. Si no, Ok. 3, 5 minutos, digamos, por exposición. Pueden Listo, hacer profe. Vale. diapositivas si les parece, o si tienen pues preparado, o si lo pueden comentar, pues digamos que como ustedes crean que mejor les vaya con ello. Listo, profe. Listo. Gracias. No, gracias. Profe, las diapositivas, si uno las va a hacer, hay que subirlas a algún lado. O mandárselas o no. No, tú las puedes compartir. Si digamos que me las puedes enviar en caso de que tengas problemas para compartir. Pero si tú las puedes compartir desde tu PC, no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Igual si las guardan al final me las pasan como para evidencia del proceso, que eso sí me interesa mucho. Pero hoy mismo les voy a dar la nota de la evaluación de esa primera nota. O sea, en la próxima clase de una vez damos la nota, mejor dicho. Bueno, son las 9:32 p.m. Estamos poquito pasados, 2 minuticos pasados del espacio. Voy a detener pues ya la grabación y nada, pues que tengan todos un muy feliz fin de semana. Nos vemos de hoy en 8 y espero pues, escuchar con mucho interés esas propuestas que se van a empezar a forjar en estos días de trabajo hasta el cierre que tengamos en la última semana, ¿vale? Bueno, señor. Listo, profe, gracias.